Como dije anteriormente, el problema de los corintios es que había desorden en el culto. Los hermanos que tenían el don de hablar en lenguas le daban rienda suelta al don, los de profecía igual. Ellos querían llamar la atención sobre sí mismos. Nadie quería ser controlado, nadie quería que se le llamara la atención, y Pablo empieza a corregir estos desórdenes. ¿Qué dijo qué dijo el apóstol? ¿Qué órdenes dio? Pablo reglamentó el don de hablar en lenguas. Y él dijo que a menos de que hubiera intérprete, entonces el que tenía el don de hablar en lengua las hablara solo para con Dios. También dijo que si había profetas, que el que hablaba profecía la expresara, el otro, si tenía el don, la expresara. Y él dice que a lo máximo fuesen 3. Y que el pueblo, que la congregación juzgara o prestara atención a ver si lo que decía el profeta era cierto. O sea, ese juzgar es, vamos a mirar si ese mensaje realmente proviene de Dios. ¿Qué tenía aquí el apóstol Pablo en mente cuando da estas indicaciones, cuando da estas órdenes? ¿Sabe qué tenía en mente? Tenía en mente a los que no eran cristianos. Él quería que los visitantes a los cultos de Corinto, a los cultos de la iglesia de Corinto, no solo sellaran una buena impresión del cristianismo, sino que se llevaran el evangelio, el mensaje del evangelio en sus corazones. Pablo estaba pensando en la salvación de los no creyentes. Para Pablo, y este es un principio que nosotros debemos aplicar en nuestra época, para Pablo, cada reunión cristiana debe ser sensible con los no cristianos. Es decir, nosotros no queremos asustarlos, no queremos amenazarlos, que se sientan incómodos con nuestras prácticas, sino que más bien queremos que sea la palabra de Dios la que quizás sí les incomode, la que les llegue al corazón, la que les atraviese el alma. Escuche el siguiente principio. El culto cristiano no solo edifica, sino también evangeliza. O sea, el culto cristiano no es solo para edificar a los creyentes, sino para presentar el evangelio a los no creyentes. En algunas oportunidades yo he escuchado bonitos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras reuniones. Voy a contarles solamente un testimonio. Una vez yo estaba predicando del Antiguo Testamento la historia de Amnón cuando viola a su medio hermana Tamar, que era hermana de Absalón. Entonces yo estaba predicando sobre el cuidado que debemos tener en nuestro corazón de no guardar resentimiento. Pero cuando yo estaba preparando la enseñanza, yo me preguntaba y le decía al Señor, Señor, ¿será que hay alguien en la iglesia que esté pensando en asesinar a otra persona? Pues porque eso trataba el pasaje. Al domingo, cuando llegó el domingo, prediqué, y en el último servicio, en el servicio de Bucaramanga, de la iglesia de Bucaramanga, al final se me acercó un hombre, una visita, un invitado, y me dijo, pastor, ¿puedo hablar un momento con usted? Yo le dije, claro, y lo atendí. Y me dijo, pastor, hoy Dios me habló. Yo le dije, cuénteme, ¿qué pasó? Me dijo, pastor, es que un muchacho violó a mi hermana, y con mi hermano estábamos cuadrando cómo matar a ese muchacho. Hoy Dios me habló. Pues bueno, definitivamente él se fue con la palabra de Dios. Hubo una palabra de alguna manera profética para ese hombre, pero si el culto hubiera sido un desorden, si el culto hubiera resultado amenazante, extraño, un culto lleno de locura, ¿será que ese hombre se hubiera quedado y hubiera escuchado la palabra de Dios? Ni de riesgos. Escuchen lo siguiente. Las locuras en la iglesia son un estorbo para la evangelización. Cuando la gente empieza a ver todas esas cosas, se aparta de la iglesia. Vea, muchas personas tienen serios problemas en aceptar una invitación a una iglesia cristiana porque tienen temor de que
vayan a encontrarse con algo raro, con algo extraño, que la gente se tire al piso, que la gente empiece a llorar o a reír descontroladamente, que caigan en trance, que le vaticinen el futuro, que lo hagan pasar al frente y muchas otras cosas más. La gente no cristiana tiene ese temor frente a las iglesias cristianas. Se ve aquí que Pablo tiene una sensibilidad en esta carta y está pensando en los no creyentes. Él está pensando en los invitados y nosotros también debemos hacerlo. Nuestros cultos deben pensar no solo en la edificación, sino también en la evangelización. Debemos ser sensibles a esas personas que nunca han estado quizás en una reunión cristiana o que de pronto ya tienen temores de lo que han visto en algunas iglesias cristianas. Lo que nosotros debemos rogarle al Señor es que el Señor les hable y que ellos se vayan con una palabra. En algunas oportunidades he escuchado ese tipo de testimonios. Uy, pastor, tal persona que yo invité me dijo que si yo le había contado a usted la vida de esa persona. Eso lo hace el Señor cuando hay un culto ordenado, cuando se conserva el principio de la evangelización.